nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad, confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Roca eterna, mi Jesús, Refugio en la tempestad, sé tú mi guía y fuerza y luz. refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación
Muy buenas tardes. El Señor les bendiga. Es un gozo y una alegría estar con cada uno de ustedes compartiendo una vez más aquí en la zona de Dallas, Irving, la palabra de nuestro Dios. Y a eso vinimos, ¿verdad? A ser nutridos por el santo libro de Dios. Aunque hemos orado ya, mi costumbre es encomendarme en las manos del Señor antes de abrir su santo libro. Aquellos que me puedan acompañar, yo acostumbro orar a mi Padre Celestial de rodillas. Los que no puedan, inclinen su rostro allí en el lugar donde están. Amantísimo Padre y Dios nuestro, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Un grupo de tus hijos nos hemos dado cita en este lugar para abrir tu santo libro, para leer tus amonestaciones, para ser nutridos, edificados y también enseñados a través de tu palabra. Queremos que tu Santo Espíritu, que fue quien inspiró a los profetas para escribir aquellas cosas que nosotros hemos de leer en esta hora, ese mismo Espíritu se haga presente aquí en nuestro medio y aplique el mensaje a cada corazón. Que podamos salir de aquí diciendo: Dios verdaderamente me habló a mí en esta noche. Te entregamos toda esta programación en tus manos. Pedimos humildemente que las personas que necesitan escuchar este mensaje puedan ser traídas por tu Santo Espíritu noche tras noche a este lugar, y que podamos ver mucho fruto para gloria y honra de tu nombre. Me encomiendo en tus manos y pido la dirección también de tu Espíritu Santo para mis pensamientos y mis palabras, para que no solamente lo que se diga, pero la manera como se diga pueda llegar a cada uno de nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. El pastor Orlando tuvo a bien, después de mucho sufrir, titular a esta semana. Digo sufrir porque no me conseguía. Tuvo a bien titular esta semana que hemos de estar juntos: un mensaje para los tiempos finales. Si ustedes tuvieran que pensar en todos los mensajes o sermones que nuestro Señor Jesucristo dio, ¿cuál es el primero que les viene a la mente que tiene que ver con los tiempos finales? ¿Cuál es? Mateo 24. Exactamente. Yo quiero que busquen allí, solo que no vamos a estudiar hoy Mateo 24, pero sí vamos a estudiar ese sermón. Y usted dice, ¿cómo es eso? Ya verán. Mateo capítulo 24. Comenzando en el versículo 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún
no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Tan solo en las noticias de anoche vimos el terrible terremoto en China, en Nepal, ¿verdad? La China ya van más de 3,000 muertos que han sido reportados. Pero Cristo dijo que esto iba a ser principio de dolores. ¿Qué más vendría? Él sigue dando una cantidad de indicaciones para este tiempo del fin. El versículo que sigue declara: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El requisito para ser salvo es perseverar hasta el fin. Sabemos que en otro lugar el Señor Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero aquí dice que no solamente hay que creer y ser bautizado, hay que ¿qué? Perseverar hasta el fin. Pero Él también nos habla de un periodo de gran tribulación que vendrá justo antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo, y será señal de que el tiempo se está acabando. Nosotros como adventistas sabemos que cuando se inicie este periodo de tribulación, como dice aquí el versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Sabemos que cuando se inicie esa tribulación, y el gatillo que dispara los eventos finales es la imposición por ley del domingo como día de reposo. Eso está a las mismas puertas. Ya hablaremos de esto esta semana que estaremos juntos, porque este es un año muy crucial. El Papa Francisco viene a Estados Unidos y viene al Congreso de los Estados Unidos, y viene con ocasión del Congreso de las Familias para promover el Día de la Familia. Pero no nos vamos a adelantar a los hechos. Como adventistas sabemos que cuando se dispare el gatillo, la recta final va a ser rápida. Los movimientos finales serán como rápidos. Y eso marcará el comienzo de lo último que sucederá justo antes de que el Señor Jesús regrese. Periodo de tribulación. No nos gusta hablar de esto, y algunos hasta se asustan y no pueden dormir pensando en lo que vendrá, pero Jesús nos lo dice de antemano para que confiemos en Él, para que no tengamos miedo. Peor sería que nos tomara por sorpresa y no supiéramos y dijéramos: ¿qué es esto? Yo no me lo esperaba. Pero Él nos avisa de antemano para que no nos tome por sorpresa. También dice el versículo 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. A esto en lenguaje adventista le llamamos el zarandeo. Muchos tropezarán y caerán, y unos a otros se aborrecerán, unos a otros se entregarán.
a haber gran apostasía entre el pueblo de Dios y gran traición los unos para con los otros entre el mismo pueblo profeso de Dios. Se entregarán unos a otros. Y está hablando del pueblo de Dios. Y claro, esta sección termina diciendo, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que la proclamación del evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo es parte de las señales que nos anuncian que la venida del Señor está a las mismas puertas. Y luego Jesús entra en otra sección donde amplía sobre ese tiempo de tribulación y de angustia, y nos da una señal muy especial, una señal muy característica. Dice, por tanto, versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que tengan niños pequeños en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en ¿qué? Ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí Jesús amplía sobre este periodo de tribulación. Es más, el pasaje nos da a entender que va a haber dos etapas de esa tribulación. Y ya lo vamos a ver más en detalle en esta semana. Hay lo que se llama la tribulación o el tiempo de angustia también, porque así le llamó el profeta Daniel. Un gran tiempo de angustia previo al cierre de la gracia, y luego habrá un gran tiempo de angustia después de que se haya cerrado la oportunidad de salvación, cuando las plagas finales van a caer sobre los rebeldes en esta tierra. Pero nuevamente el pueblo de Dios va a estar protegido, porque va a tener la señal de protección en su frente, el sello del Dios vivo. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, sino solamente aquellos que no tengan el sello de Dios en sus frentes. El sello de Dios va a ser protección para el pueblo de Dios, pero va a haber una huida. Vamos a tener que salir. Dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en ¿qué? Ni en sábado. Hablaremos más a fondo de estos temas en esta semana. Aquellos días serán acortados, porque si no fuera así nadie aguantaría, nadie sería salvo. Pero por amor a los escogidos del Señor, los días de tribulación serán acortados. Sigue diciendo en el versículo 23, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Se va a aparecer alguien haciéndose pasar por Cristo, que va a imitar la venida del Señor, pero va a ser el falso Cristo.
Y millones de personas van a ser engañadas pensando que es Cristo. Y la gente va a decir, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está. Pero Jesús dijo, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dice el versículo 25. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que su venida va a ser visible, todo ojo le verá. Se va a ver en todas partes simultáneamente en el cielo, desde el este al oeste, como el relámpago. Nadie tiene que ser engañado con la doctrina de un rapto secreto, que nadie va a ver la venida del Señor, porque Cristo dijo, no se dejen engañar, como el relámpago que se ve desde el oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Fíjense, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y ahora lo que fue nuestra lectura bíblica, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación que esté viva para ver el cumplimiento de todas estas señales va a ser la misma generación que va a estar viva para ver la venida del Señor Jesús. En esa sola generación sucederán todas estas cosas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y luego el Señor Jesús comienza a amonestar para que su venida no nos tome por sorpresa y no preparados, como le pasó a la gente que vivía en este mundo antes de la destrucción que vino con el diluvio, porque ya hubo un fin del mundo en esta tierra. Ya hubo un fin del mundo. Todos los habitantes de esta tierra fueron destruidos, con excepción de 8 personas, Noé y su familia. Y a pesar de que tuvieron señales, a pesar de que tuvieron el mensaje de Dios que les avisó que se acercaba el fin de todas las cosas, no quisieron creer. Eso es lo que dicen los versículos que sigue el Señor Jesús en este sermón profético. Versículo 37 y 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a cuántos? A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Tristemente, Jesús nos dice que la historia se va a volver a repetir. La gran mayoría van a ser destruidos por su presencia, por el resplandor de su venida. Va a pasar como pasó en los días de Noé. No quisieron entender hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego Jesús sigue dando ejemplos de la necesidad de estar preparados, de estar velando para que no nos tome por sorpresa. Dice en el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, pues estaría detrás de la puerta con un palo, con la escopeta esperándolo, ¿verdad? Si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Quiere decir que este sermón, el énfasis es en la preparación. Y si hay un mensaje para estos días finales, es el mensaje de que tenemos que estar preparados. Pero lo triste es que a pesar de todo esto, la gran mayoría no va a estar preparada. Y va a pasar como en los días de Noé. Y va a pasar como en los días de Sodoma y Gomorra. Jesús enfatiza este punto en todo este sermón. Y en un minutito más llegaremos a lo que va a ser el estudio de esta noche. Sigan leyendo. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados. That's the punchline of the sermon. Ese es el punto central de todo el mensaje. You've got to be ready. You've got to be ready. Estad preparados. Porque cuando venga el Señor, vendrá cuando menos le están esperando. Luego Jesús cuenta otra historia y dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Pregunta: ¿quién es el Señor? Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa? ¿A qué Señor se está refiriendo aquí? Al Señor Jesucristo. ¿Y qué es su casa? Su iglesia. Pero dice aquí que el Señor puso en su casa un siervo. Un siervo fiel y prudente para que alimente a su casa y que les dé comida a su tiempo. Y Jesús sigue diciendo: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo lo que él le mandó. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas
hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto nos revela una fase un poquito perturbadora, porque tiene que ver con el ministerio, con los que el Señor ha puesto en su casa para alimentar a su pueblo. Pero según lo que acabamos de leer, va a haber siervos prudentes que le van a dar el alimento a su tiempo. ¿Qué es dar el alimento a su tiempo? Cuando usted se sienta a la mesa, usted espera que si es el almuerzo, pues haya una comida buena, no que le den un cerealito con leche a la hora del almuerzo, ¿verdad? Dar comida a su tiempo es dar el alimento espiritual que el pueblo necesita para esa hora. Pero según lo que dice aquí, va a haber siervos malos que van a decir en su corazón, mi Señor se tarda en venir. Wow, el pueblo que Dios levantó para proclamar el mensaje de que hay que prepararse porque la venida del Señor se acerca, porque las señales se están cumpliendo. Muchos de los siervos iban a decir, mi Señor se tarda en venir. Iban a haber perdido la fe en el pronto regreso de Cristo e iban a dar alimento fuera de tiempo. E incluso dice, van a comer y a beber con los borrachos. En otras palabras, se van a juntar con los que no esperan la venida del Señor. ¿Y quiénes son los borrachos? Pues hay una mujer que se llama Babilonia la Grande que ha emborrachado a todos con el vino de su fornicación. Pero que los siervos de Dios que han sido puestos en la casa del Señor para alimentar al pueblo de Dios en esta época final, se junten con los que están bien borrachos del vino de Babilonia. Eso se llama ecumenismo. Ecumenismo, juntarse con aquellos que están entontecidos por el vino de Babilonia. Y eso es lo que dice que iba a suceder en la casa de Dios. El siervo malo iba a irse a tomar, a beber y a comer con los borrachos. Y no solo eso, sigue diciendo, dirá en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzará a golpear a sus consiervos. El siervo malo comienza a atacar al que predica la verdad. ¿Sí o no? Eso es lo que dice aquí, golpear a sus consiervos. Porque como él ya no cree en el mensaje del advenimiento, que va a ser pronto, sino que mi Señor se tarda en venir, pues ataca a todo aquel que está predicando la verdad para este tiempo. Como Jesús lo dejó todo escrito, ¿verdad? Exactamente lo que iba a suceder. Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. La palabra más terrible que el Señor le diga al siervo que Él puso en su casa para alimentar a su pueblo: eres un hipócrita.
apártate de mí, porque no te conozco. Bueno, todo eso está aquí en este sermón, ¿verdad? Y fue Cristo el que predicó este sermón, el mensaje final para la hora final. Pero resulta que el sermón no termina. Leímos el capítulo 24 entero. Pero el sermón no termina en el capítulo 24. Claro, como la Biblia está dividida en capítulos, siempre leemos el 24. Pero nos olvidamos que el sermón sigue. Y fue Cristo el que incluyó todo el capítulo que ahora es el capítulo 25, porque al comienzo la Biblia no tenía divisiones de capítulos ni de versículos. Eso se hizo siglos más tarde para ayudarnos a nosotros a encontrar fácilmente los pasajes. Se llamaba Dionisio el Exiguo, el que dividió la Biblia en capítulos y en versículos, pero fue muchos siglos después. Originalmente todo esto era parte de un solo sermón. Y ahora sí vamos a llegar al capítulo 25, porque el capítulo 25 es una amonestación para el pueblo que espera la venida del Señor. Y es una tremenda amonestación. Y es el mensaje que cada uno de nosotros necesitamos escuchar en esta hora. Miren lo que dice. Entonces, sigue diciendo Cristo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Fíjense, entonces. ¿Qué quiere decir entonces? Dice, pastor, pues todos sabemos lo que quiere decir entonces. Entonces es un adverbio de tiempo. Pero si viene hablando de todas las señales que iban a estar sucediendo y de cómo la gente no iba a escuchar ni iba a estar preparada, y cómo aún en la misma casa de Dios, aquellos a quien Él puso en su casa para alimentar a su pueblo, no los iban a estar alimentando, sino al contrario, iban a estar comiendo y bebiendo con los borrachos, iban a estar golpeando a los que predicaban el mensaje final. Entonces, cuando eso esté sucediendo, eso es lo que quiere decir entonces, adverbio de tiempo de ese momento, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Salieron a recibir a quién? Al esposo. Díganme, vírgenes, ¿a qué les recuerda? ¿En qué otro lugar de la Biblia se habla de vírgenes? Apocalipsis 14, ¿verdad? Estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Vírgenes representa al pueblo de Dios, son mujeres también, dice 10 vírgenes. Representa al pueblo de Dios, a la iglesia, que tiene una fe, una doctrina pura, que no está contaminada con los borrachos del vino de Babilonia. El pueblo fiel que espera la venida del Señor, porque dice, son 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora fíjense que esta es gente que está esperando la venida del Señor. Estos no están categorizados por el siervo malo que dice mi Señor se tarda en venir, porque ese no lo está esperando. Estos son los que están esperando la venida del Señor. 10 vírgenes que tomando sus lámparas, ¿qué es la lámpara? La palabra de Dios. Esto que está representado aquí representa, esto
esto que está dicho aquí representa al pueblo que está esperando la venida del Señor y que tiene la palabra del Señor y tiene las lámparas encendidas. La lámpara es la palabra de Dios. La lámpara se alimenta con el aceite, que es el Espíritu Santo. Y la luz prendida representa el testimonio de su vida, porque Cristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí estamos leyendo de los que están esperando la venida del Señor, tienen sus lámparas prendidas, tienen un buen testimonio y salieron a recibir al esposo. En algunas Biblias modernas yo vi que han traducido que salieron a recibir al novio. Mala traducción. En el griego original que se escribió el Evangelio, dice que salieron a recibir al esposo. ¿Y cómo las vírgenes están esperando al esposo? Cuando Cristo venga, va a venir a buscar a su esposa, su iglesia, ¿correcto? O a su novia. ¿Que no vamos a ir al cielo a las bodas del Cordero? ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren estar en las bodas del Cordero? Puedo ver las manos. Hay un problema. Las bodas, cuando Cristo venga, ya van a haber terminado. Dice, ¿cómo? Sí. Lo que nosotros vamos a ir es a la cena de bodas del Cordero. Y la fiesta viene después de las bodas, ¿no? O primero hacen la fiesta y después se casan. ¿Qué son las bodas del Cordero? Esta semana vamos a estudiar ese tema de las bodas del Cordero, porque es muy importante este mensaje para este tiempo del fin, que entendamos lo que son las bodas. Porque las 10 vírgenes están esperando a que venga el esposo para recibirlo. Cuando él viene, ya él está casado. No viene a casarse, ya se casó. Eso lo vamos a estudiar también. Sigamos leyendo la historia que Jesús contó. El reino de los cielos será semejante entonces a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 ¿qué? Fatuas, insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, tenían sus lámparas con aceite, pero trajeron una vasija aparte con aceite adicional. Y tardándose el esposo, versículo 5, cabecearon todas y se durmieron. Fíjense que en esta parábola Jesús nos da a entender, nos deja vislumbrar que va a haber una demora en su venida. A lo menos una demora aparente. Digo aparente porque para los que lo estamos esperando, nos va a parecer que se demoró. Ahora, acabamos de leer que el día y la hora nadie lo sabe. Y si Dios ya tiene establecido un día y una hora, entonces no podemos decir que va a haber demora, a menos que el Señor cambie la fecha. Pero en los planes del Señor
no conocen ni premura ni demora. Dios tiene una fecha establecida para la venida de Cristo. Y ya la tenía cuando Cristo dijo eso hace 2000 años atrás. Él dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y si el Padre ya sabe el día y la hora, y ya lo sabía hace 2000 años atrás, ¿ustedes creen que a última hora va a cambiar la fecha? No. Sin embargo, Jesús en esta parábola dice, tardándose el esposo. Se tardó para aquellos que lo estaban esperando a cierta hora y no vino a la hora que lo estaban esperando. Para ellos fue tardanza, pero para el Señor, que tiene planes prefijados y que se cumplen al pie de la letra, con una certeza absoluta, no hay ninguna demora. Pero para el pueblo que lo espera sí va a haber una tardanza, porque lo están esperando en una hora que no va a venir. ¿Y a qué hora viene el esposo? ¿A qué hora viene? Las bodas en la época de Cristo se realizaban alrededor de las 6 de la tarde, era lo costumario, lo común. Y justamente Elena de White, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, aquí tengo la cita, dice que cuando Jesús contó esta historia, el sol se estaba poniendo y la procesión de bodas, dice así: Cristo está sentado con sus discípulos sobre el monte de las olivas. El sol se está poniendo detrás de las montañas y las sombras de la noche, a guisa de cortina, comienzan a cubrir los cielos. A plena vista, desde el monte de las olivas, la están viendo, se halla una casa profundamente iluminada, cual si lo fuera para alguna fiesta. La luz irradia en raudales de sus aberturas, y un grupo expectante aguarda en torno a la casa, indicando que está a punto de aparecer una procesión nupcial. En muchos lugares del Oriente, las fiestas de bodas se realizan al ponerse el sol. El esposo va al encuentro de su prometida y la trae a su casa. A la luz de las antorchas, la procesión nupcial va de la casa del padre de la esposa a la casa del padre del esposo, o a la casa del esposo, perdón, donde se ofrece una fiesta a todos los huéspedes invitados. En la escena que Cristo contempla, un grupo de personas está esperando la aparición del esposo y su séquito con la intención de unirse a la procesión. Cerca de la casa se encuentran 10 doncellas vestidas con vestido de fiesta de bodas, vestidas de blanco. Cada una lleva una lámpara encendida y una pequeña vasija para aceite. Todas están esperando con ansiedad la aparición del esposo. Pero se produce una demora. Transcurre una hora y otra y otra. Y todas las vírgenes que están esperando se cansan y se duermen. Así que era la puesta del sol cuando lo esperaban. Yo les hago una pregunta. A ver, las muchachas que todavía no se han casado, si ustedes tienen planes, tienen el día de la boda, la hora, imprimieron la tarjeta de invitación, toda la gente está invitada. Y digamos que la boda está puesta
para las 6 de la tarde. Normalmente las novias llegan tarde, pero en este caso el que se demoró es ¿quién? El novio. La novia está lista, las doncellas, el cortejo de las damas están todas esperando, pero el novio no llega. Mi pregunta para las muchachas casaderas es si usted tiene su prometido y tienen el día y la hora de su boda y el novio no llega, ¿cuánto tiempo lo esperarían? Ahora, pónganse de verdad en la situación. Usted está con su vestido blanco, con su ramo en la mano, todas las muchachas listas para pasar y están viendo el reloj y el novio no llega. ¿Cuánto lo esperarían? De verdad, ¿cuánto lo esperarían? How long would you wait for the groom if he doesn't show up at time? Would you wait for him an hour? You would? ¿Lo esperarían una hora? Sí. Pero si pasa la hora y no llega. ¿Y qué si pasan 2 horas? Toda la gente nerviosa sentada en la iglesia, todo el mundo viendo el reloj, unos se paran, salen al baño, vuelven a entrar, van a tomar agua y nada del novio. Han pasado 2 horas. ¿Lo esperarías? ¿Cuántas muchachas esperarían al novio si se demorara 2 horas? Yo creo que dirían, he got cold feet. Se arrepintió, ya no viene. 2 horas. Estarían preocupados, ¿verdad? Algo le pasó. Quizás tuvo un inconveniente por el camino. Pero no llama por teléfono, no dice nada, simplemente no aparece. ¿Ustedes creen que la gente que está esperando en una boda esperaría 3 horas? No. 2 a lo máximo y quizás. Pero 3 horas. ¿A qué hora creen que llegó este? Ahí lo dice, está en el versículo que sigue, el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Wow. ¿A qué hora fue? ¿Y a qué hora lo esperaban? A las 6 de la tarde. Tanto fue la demora que se durmieron todas las vírgenes. No nomás las prudentes o las fatuas, todas. ¿Qué representan las vírgenes en esta parábola? ¿Qué representan? Representan a la iglesia que está esperando la venida del Señor. Y según lo que Cristo dejó escrito, ¿cómo iba a estar la iglesia que espera la venida del Señor? Y cuidado, porque estamos hablando no de los hipócritas como los siervos malos que dicen, no, mi Señor se tarda. Estamos hablando de los que sí lo están esperando. Son vírgenes. Tienen una fe pura. Tienen lámparas. Sus lámparas están encendidas. Tienen una profesión de fe que está de acuerdo con lo que dicen creer. Están esperando de corazón. ¿Pero cuántas se durmieron? Todas. Entonces, ¿cómo iba a estar la iglesia que iba a estar esperando la venida del Señor? ¿Cómo? Roncando. Toditas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oye el clamor. Viene, viene, viene. Salid a recibirle. De repente, dice Elena de White, se despiertan todas las que están dormidas y saltan sobre sus pies.
Ven la procesión que avanza, alumbrada por las antorchas y alegrada por la música. Oyen la voz del esposo y de la esposa. Las 10 vírgenes toman ahora sus lámparas y comienzan a atisbarlas. Atisbar quiere decir a que se prendan bien, acondicionarlas, apresurándose a acercarse a la procesión. Pero 5 de ellas no habían llenado sus vasijas de aceite. No se imaginaron que habría una demora tan larga. ¿Cómo era que iba a ser la demora? Bien larga. Y no se habían preparado para la emergencia. Afligidas, se dirigen a sus compañeras más prudentes diciendo: dadnos de vuestro aceite. Noten, por favor, léanlo. Mateo 25, versículo 7. Todas aquellas vírgenes se levantaron, aparejaron o arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, por favor, porque nuestras lámparas se están apagando. Se apagan. Pregunto, ¿ya estaban apagadas? No. Fíjense bien lo que dice el versículo. Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. No dice están apagadas. Todavía tienen la llamita allí prendidita, pero están ya fluctuando, ¿verdad? Como ya no hay aceite, nomás está quemando la pura mecha. Lo poquitito que le queda mojada la mecha, pero ya no hay aceite en la vasija. Por favor, dennos aceite, que nuestras lámparas se apagan. Para mí esto es bien impresionante, porque todavía las lámparas están prendidas. En otras palabras, esto representa gente del pueblo de Dios que espera la venida de Cristo. Y vamos a ponerlo más clarito. Son adventistas, porque los adventistas esperamos que, vamos a hacerlo más clarito, son del advenimiento, porque están esperando la venida del esposo. Tienen una buena profesión, tienen lámparas, tienen la verdad presente, tienen el Espíritu Santo en sus vidas, porque si no, no tendrían aceite. Y usted dice, pero es que solo 5 tenían aceite. Un momentito. Dice que las 10 tenían aceite en sus lámparas, solo que las otras tenían ¿qué? En una vasija extra, adicional. Todas tenían aceite, y el aceite es ¿qué? El Espíritu Santo. No se confundan, por favor. Aquí no está hablando de la gente hipócrita, como habló en la parábola anterior del siervo malo, que es un hipócrita. No, aquí está hablando de la gente sincera, que sinceramente está esperando la venida del esposo. Y fíjense, por favor, que no solo las insensatas se durmieron, también ¿quiénes? Las prudentes se durmieron. Las prudentes se durmieron. Por favor, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, versículo 9, respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Muchas veces que yo leía esta historia que Jesús contó, mi pensamiento, mi corazón decía: oigan, estas vírgenes prudentes como que eran un poquito egoístas, ¿verdad? Porque si ellas tenían aceite, ¿por qué no lo pudieron compartir? Pero en lugar de decirles, claro, tomen, vamos mitad y mitad,
le dijeron, vayan ustedes a comprar, no sea que nos falte ¿a qué? A nosotras. ¿Será que las vírgenes prudentes son egoístas? Ya vamos a ver esto. Mientras que salieron ellas corriendo a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, ese es el versículo 10. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, vean otra vez, ¿cuál es el tema de esto? La preparación. Ese es el punto central del sermón de Cristo. Repite eso vez tras vez. Si el padre de familia estuviera preparado, no dejaría robar su casa. Estad pues vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no ha de venir. Debéis velar. Cristo lo repite vez tras vez y ahora en esta historia lo ilustra. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Cuál puerta se cerró? Este es un tema solemne, porque va a haber un cierre de la puerta, como fue en los días de Noé. Noé invitó a la gente a entrar al arca, pero no quisieron. Y un día Noé y su familia entraron y la puerta se cerró. Pero no vino el diluvio de inmediato, pasaron días hasta que comenzó a llover. Pero ya la puerta estaba ¿qué? Cerrada. En esta historia también hay una puerta que se cierra. Y se cierra antes de la venida del Señor. Cuidado, no sea que nosotros no estemos preparados y se cierre la puerta y sea demasiado tarde. Las vírgenes fueron a buscar el aceite, pero la puerta se cerró, versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Las palabras más tristes de toda la Biblia. No os conozco. I don't know you. I'm sorry, I don't know you. ¿Se imaginan? Estar en la iglesia, estar entre los que predican la verdad, porque las lámparas encendidas quiere decir que están dando testimonio. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Todas estaban dando testimonio, y después de estar en la iglesia y después de estar en la verdad presente y estar esperando la venida del Señor, que escuchen las palabras, no os conozco. Y termina la historia diciendo, velad pues, otra vez, velad. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice la mensajera del Señor, cinco de ellas no habían llenado sus contenedores con aceite, sus vasijas. No se imaginaron que habría una demora tan larga y no habían hecho la preparación para esa emergencia. Afligidas se dirigieron a sus compañeras más prudentes diciendo, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las otras 5, con sus lámparas recién aderezadas, habían vaciado sus vasijas.
no tenían aceite de sobra. Y respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras iban a comprar, la procesión avanzó y las dejó atrás. Las 5 que tenían sus lámparas encendidas se unieron a la procesión, entraron en la casa con el séquito nupcial y la puerta se cerró. Cuando las vírgenes fatuas llegaron al salón del banquete, recibieron el rechazo inesperado. No os conozco. Fueron dejadas afuera en la calle desierta, en las tinieblas de la noche. Elena de White dice así: mientras Cristo sentado sobre el monte de las olivas con sus discípulos estaban mirando la procesión nupcial, fue cuando les contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes, para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida y que estaría esperando la venida del Señor. ¿Qué ilustran las 10 vírgenes? La experiencia de la iglesia que viviría exactamente antes de la venida del Señor y que estaría esperando la venida del Señor. Las 2 clases de personas que esperaban representan 2 clases que profesan estar esperando a su Señor. Saben, Jesús hace mucho esos contrastes entre 2 grupos, ¿verdad? Por ejemplo, Él habla de, en el mismo sermón, un poquito más adelante, el versículo 31 en adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ovejas a la derecha, cabritos a la izquierda. También Jesús habló del trigo y la cizaña, y que serán separados. El trigo para el granero del Señor y la cizaña para ser quemada. También Cristo habló de la senda angosta que lleva a la vida eterna y del camino ancho que va a la perdición. Muchos de esos contrastes. Los salvados y los perdidos. ¿Qué creen ustedes que estas 10 vírgenes representan? Podríamos decir que las 5 vírgenes sensatas o prudentes representan a los fieles que han hecho la preparación, que están firmes en las cosas del Señor, y las otras 5 representan a los indiferentes, a los hipócritas, a los que se van a perder dentro de la iglesia adventista. ¿Podríamos decir esto? ¿Qué les parece a ustedes? En otras palabras, las 5 prudentes son las que estamos aquí, y las 5 fatuas son las que no vinieron. Se van a sorprender con lo que les voy a leer ahora. En la parábola, esta es la página 338 de Palabras de Vida del Gran Maestro. En la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y todas tenían vasijas para el aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Asimismo ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo
y esperan confiadamente su aparición. Oh, esto representa a las 10 vírgenes, los que esperan confiadamente su aparición. El siervo malo dice: mi Señor se tarda en venir, ese no lo está esperando. Pero estas 10 vírgenes representan lo que sí le estamos esperando. Esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera, demora, la fe es probada. Y cuando se oye el clamor, viene el esposo, salid a recibirle, muchos no están listos. No tienen el aceite extra en sus vasijas para sus lámparas. Están destituidos del Espíritu Santo. Ahora, por favor, noten que todas tenían aceite en sus lámparas. Lo que no tenían era aceite en sus vasijas todas. Solo la mitad. Las otras tenían aceite en las lámparas. O sea, el Espíritu Santo había obrado en sus vidas. ¿Qué representa el aceite extra? Sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo. Pero ¿qué es eso de tener Espíritu Santo extra? Adicional. Es muy importante que entendamos esta parábola, porque es un mensaje para el tiempo del fin. Escuchen. Sin la obra del Espíritu Santo en el alma, el conocimiento de su palabra, por más extenso que sea, no tiene ningún valor. Wow. Te puedes saber la Biblia de tapa a tapa y de memoria, pero si el Espíritu Santo no ha hecho la obra en tu vida, todo tu conocimiento no te vale de nada. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con todos los mandamientos y las promesas de la Biblia. Puede conocerse al dedillo la profecía, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones de Satanás. Y ahora viene el shocker, ¿ok? Lo que nos sorprende. Dice: la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. ¿Cómo? La clase representada por las vírgenes fatuas no son los hipócritas. Y usted dice: entonces, ¿quiénes son? Sus componentes manifiestan respeto por la verdad. La han creído, la han defendido y la han proclamado. Aquí sí que está grave la cosa, porque hasta ahorita nosotros decíamos que bueno, nosotros estamos entre los prudentes. Las fatuas son pues los fríos, los que no les interesa esto, los que están allá nomás calentando bancas en la iglesia, pero nosotros estamos proclamando la verdad. La hermana Juanita me decía viniendo del aeropuerto: a mí me gusta esta iglesia porque aunque no esté el pastor, aquí se hace la obra misionera. Porque estamos todos en algún grupo trabajando. Las vírgenes fatuas no son hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad.
la han creído, la han defendido y la han proclamado. Pero no se han rendido ellos a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. Conocen la verdad, pero la verdad no ha hecho impacto completo en ellos. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús. No han permitido que su vieja naturaleza sea quebrantada. En otras palabras, son cristianos a medias. Son cristianos, no son hipócritas. Aman al Señor, aman su venida, creen la verdad presente, la proclaman, la defienden. No, estos no son los que atacan la verdad presente. No, estos son los que la defienden, dice. Defienden la verdad presente. Oh, esto me da miedo. Porque ¿cuántos puede ser que estemos representados por las vírgenes fatuas y no nos demos cuenta? El Señor está hablando a nuestra condición. Nos está diciendo exactamente lo que necesitamos escuchar para que podamos prepararnos y no nos agarre la venida del Señor sin la preparación necesaria. ¿Y cuál es esa preparación? Tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con la transformación de la vida. Tiene que ver con vencer la naturaleza pecaminosa en nuestra vida. Miren lo que dice. La clase simbolizada por las vírgenes fatuas está también representada por los oyentes en los cuales la semilla de la verdad cayó en el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud. La semilla crece rápido, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu, y miren, escuchen esta frase que es dinamita. El Espíritu Santo obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento. El Espíritu Santo va a obrar en ti siempre que tú quieras y tú se lo permitas. Y va a implantar en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se contentaron con una obra superficial, con una obra a medias. Oh, sí, aceptaron a Cristo, recibieron el Espíritu Santo, porque nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Tienen el Espíritu Santo, tienen aceite en sus vasijas, tienen lámparas, creen en la palabra de Dios, defienden la verdad, pero no dejaron que el Espíritu Santo haga la obra completa en ellos. Dice la mensajera del Señor, no han estudiado el carácter de Dios. No han mantenido comunión diaria con Él. Por eso no aprendieron cómo confiar en Él. Y cuando venga la prueba, no estarán preparados. Su servicio a Dios les sirven. Por favor, no se confundan. Estas no son la gente fría en la iglesia o tibia que no les importa, que andan toda la semana haciendo lo de ellos y nomás vienen a cumplir con misa de 11 los sábados. No. Estos no son de los de la misa de 11 de la mañana de los sábados. Estos les sirven a Dios, tienen lámparas que están prendidas, pero su servicio no es total. Vienen, y ahora cita un pasaje de las Escrituras, dice, vendrán a ti como viene el pueblo.
y se estarán delante de ti como mi pueblo. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Hablan bonito con sus bocas, pero el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, en pos de las cosas materiales. El apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de aquellos que vivan precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Él dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Tienen apariencia de piedad, pero han negado la eficacia de ella. Las vírgenes fatuas pueden representarme a mí, pueden representarte a ti, si no hemos permitido, consentido que el Espíritu Santo haga la obra completa en nosotros de la transformación de nuestro carácter. Y hay personas que tienen años en la iglesia, pero no han avanzado en la perfección de su carácter. Siguen siendo impacientes, siguen siendo criticones, siguen siendo enojones, mal carácter, quisquillosos. Ay, es que no me saludó. Pasé a su lado y ni me miró. Yo tenía una persona así que había que caminar en torno a ella como cuando uno anda entre medio de huevos, ¿verdad? Cuidado que no lo toques. Y un día, y era miembro de junta de iglesia, y un día, estando en la junta de iglesia, la hermana estaba toda ofendida por esto y por aquello y por aquello. Y dijo en la junta, tengo 30 años de estar en la iglesia y nunca he visto cosa semejante, que el primer anciano así se refiera a mí. Y yo ya no aguanté y le dije, hermana, ¿tiene 30 años en la iglesia? Dijo, sí, 31. Y le dije, hermana, ¿tiene 31 años o tiene un año repetido 31 veces? Porque todavía era una bebé, todavía era una niña que se enojaba de todo, que se molestaba de... No había madurado espiritualmente. Entonces, ¿de qué nos sirve tener tantos años en la iglesia y no haber desarrollado el carácter que Dios espera de nosotros? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero si ahora, con las pruebitas que nos vienen, ya andamos todos, como dicen en México, agüitados. ¿Cómo va a ser cuando de verdad venga la prueba? Si ahora por cualquier cosita nos ofendemos y nos dolemos, ¿cómo va a ser cuando de verdad nos ofendan y nos duelan? ¿Vamos a soportar? ¿Saben que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Aún las pruebas son bendición. Pero si yo me quejo de las pruebas, ¿cómo van a ser bendición? Tengo que soportarlas varonilmente. Tengo que soportarlas piadosamente, sin murmurar. Porque en el momento que murmuro de la prueba, perdí la bendición. El carácter. Mañana vamos a hablar un poquito más del aceite extra. Quiero hacerles una pregunta. Mientras tanto, ¿cuántos en la iglesia que espera la venida de Cristo van a estar durmiendo? ¿Cuántos?
roncando, ¿verdad? ¿Saben lo que dice la mensajera del Señor en Testimonios para los Ministros? No, perdonen, en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 202. Dice, iglesias dormidas, arrulladas por pastores también dormidos. ¿Cómo se van a despertar las iglesias si los pastores están roncando más fuerte que ellos? Los están arrullando con su ronquido. Así dice Elena de White. Iglesias dormidas, arrulladas por pastores también dormidos. Que Dios nos libre. Pero yo les hago una preguntita. Vuelvan por favor ahí a San Mateo, en el capítulo 25, a la parábola. Dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Cuántas? Y se durmieron. ¿Cuántos están dormidos? Vamos a corregir eso. ¿Cuántos estamos dormidos? Todos. Las 10 vírgenes se durmieron. Pero mi pregunta es esta. En el versículo que sigue dice, a medianoche se oyó un clamor. Viene el esposo. ¿Quién dio el clamor si la iglesia está dormida? Alguien tiene que haber estado despierto para avisarle, viene el esposo, viene el esposo. Alguien tiene que dar el clamor de medianoche. ¿Quién da el clamor si la iglesia está dormida? If everybody's asleep, who gives the loud cry? You want to know? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber quién está despierto y quién despierta a los demás? ¿Les digo? A ver, ¿cuántos quieren que les diga? Vengan mañana, pues. Sí, mañana vamos a hablar de quién despierta a la esposa. ¿Quién despierta a la iglesia? Porque la iglesia adventista está dormida. Exactamente, roncando. Y no hay quien la despierte. Los pastores no pueden despertar a las iglesias porque los pastores también están ¿qué? Dormidos. Así dice la mensajera del Señor. Iglesias dormidas, arrulladas por pastores también dormidos. En esta noche hemos aprendido que no es la profesión, sino la acción lo que determina lo que somos. No es lo que yo digo ser, sino lo que hago. No son los oidores, sino los hacedores de la palabra que serán justificados. No alcanza con estar en el lugar correcto, con tener la doctrina correcta, con tener la lámpara encendida, tener una buena profesión, dar testimonio, trabajar por el Señor. Todas las vírgenes estaban preparaditas, listas, vestiditas, con sus lámparas y prendidas sus lámparas. Pero no todas entraron a la fiesta de bodas. Mañana vamos a ver por qué dice el esposo y no el novio. Porque cuando Cristo viene a buscar a su esposa. ¿Cuándo son las bodas? ¿Qué representan las bodas? Estas son las fiestas de bodas. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 dice así: gocémonos y alegrémonos, versículo 7, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Interesante, han llegado las bodas del Cordero. Dadle gloria. El mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. ¿Tendrá que ver algo
el juicio con las bodas, mañana vamos a ver eso. Pero en el versículo 9 dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. La bienaventuranza es para los que son llamados ¿a qué? Nosotros estamos invitados no a las bodas. Estamos invitados a la cena de bodas. ¿Qué son las bodas? ¿Y qué es la cena de bodas? Mañana vamos a ver también quién despierta a la iglesia. Pidámosle al Señor que esta semana que hemos de estar juntos sirva para despertarnos. Y no es el pastor Gambetta el que despierta a la iglesia. También yo necesito ser despertado por el que despierta a la iglesia. ¿Quién va a dar el fuerte clamor? Quiera el Dios del cielo utilizar esta semana, miren, hagan correr la voz, porque hay muchos hermanos, aún en nuestras iglesias adventistas, que necesitan escuchar estos mensajes. Pero tristemente están en iglesias dormidas, con pastores también dormidos y no hay quien los despierte. Invítenlos en el nombre del Señor que vengan. A lo menos no podrán decir que el Señor no les dio la oportunidad. ¿Te imaginan lo que es estar en la iglesia y perderse? ¿Sabes lo que es eso? Como las vírgenes fatuas, estar esperando la venida del Señor y de todos modos quedarse afuera. Para eso mejor me voy al mundo a gozar, porque mira, ni tengo ni esto ni lo otro. Me estoy privando de todo lo que este mundo ofrece, porque anhelo la cena de bodas del Cordero. Pero ¿y si me quedo fuera de la cena? Estando en la iglesia, estando con el vestido blanco de las vírgenes, estando con la lámpara y con el aceite dentro de la lámpara, y llamándose vírgenes, que quiere decir que profesan una fe pura, teniendo la verdad. ¿Tú sabes lo que es tener suficiente cristianismo como para perderse? What did I say? Enough Christianity to be lost. Enough Christianity to be lost. Porque a lo menos el que está en el mundo sabe que está perdido y que si se va a salvar tiene que arrepentirse y venir al Señor. Pero ¿tú sabes lo que es estar en la iglesia y estar confiados esperando su venida y luego darte cuenta que te quedas fuera? What a tragedy. Qué tragedia. Suficiente cristianismo como para arrullarte en una falsa expectativa. Suficiente cristianismo como para perderte. La Biblia dice, mejor fuera que nunca hubieran conocido. Tan mejor. Bueno, Jesús lo pone de otra manera y eso lo vamos a estudiar también esta semana. El mensaje final de Jesús para su iglesia. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses ¿qué? ¿Qué? Ojalá fueses ¿qué? ¿Cómo Jesús dice ojalá fueses frío? You know, Christ would rather have you cold out in the cold. Jesús prefiere verte frío en el mundo, perdido, en borracheras, en orgías, en fiestas, en parties. Frío, totalmente frío, que tenerte en la iglesia tibio. Porque el que está tibio se siente bien. They think they're okay because they don't feel cold. Como no sienten frío, se sienten bien.
suficiente cristianismo como para perderse dentro de la misma iglesia. ¡Wow! ¡Qué terrible! Pidámosle al Señor que abra nuestro entendimiento, que podamos comprender este mensaje final para estos tiempos finales. Porque no es solamente el mensaje que hay que anunciar al mundo, la venida del Señor. Claro que esto hay que hacerlo y Dios nos llamó a hacer eso. Pero también el mensaje es para nosotros. Sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntete, dice el Señor. Porque si nos quedamos en la condición que estamos, vamos a escuchar del Señor las palabras más tristes, más terribles jamás pronunciadas. I don't know you. No os conozco. Pidámosle al Señor en esta noche de corazón que nos despierte. La venida del Señor está más cerca que lo que tú y yo nos imaginamos. Las cosas que están pasando, y que vamos a tocar algo de esto esta semana, están pasando ahorita en el mundo, lo que va a pasar este año. ¿Qué pasaría si de verdad, cuando viene el Papa Francisco, convence al Congreso que pase la ley dominical? Would you be ready? ¿Estarías listo? ¿Para dónde escaparías? What if? What if it happens? It's going to happen sooner or later, one day. You're going to wake up and find out it's here. Un día va a suceder. Y va a llegar. Y cuando llegue, mejor que estés preparado. Porque si nos agarra sin preparación, nos vamos a quedar fuera. Las que eran insensatas se fueron a buscar aceite. Y cuando regresaron, la puerta estaba cerrada. Y golpearon desesperadas: Señor, ábrenos, ábrenos. Y las palabras fueron: no os conozco. ¿Quieres decirle al Señor de todo corazón en esta noche: Señor, yo quiero estar preparado para tu venida? Pero ¿en qué consiste esa preparación? Tiene que ver con el aceite extra. Esa es la preparación, el aceite extra. Y tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Te invito a que le digas al Señor en esta hora: Señor, redargúyeme. Señor, unge mis ojos con colirio para que me vea como realmente estoy. Abre mis ojos para que pueda ver mi verdadera condición. Porque yo no me quiero perder. Después de haber conocido esta verdad tan grande, perderme en la misma iglesia que tiene la verdad. Pero la gran mayoría se van a perder, como en los días de Noé. Así será en la venida del Hijo del Hombre. La tierra estaba poblada por millones. ¿Y tú crees que los únicos adoradores de Dios eran Noé y su familia? No. Había mucha gente que creía en el Dios verdadero. Muchos que ayudaron a Noé a construir el arca. Pero mira qué paradoja, mira qué contradicción. Ayudaron a construir el arca. ¿Tú crees que Noé la construyó él solito con sus 3 hijos? Mucha gente le tuvo que ayudar para hacer un transatlántico de ese tamaño. ¿Tú sabes lo que es ayudar a construir el arca y quedarte fuera? Que no nos pase a nosotros. Pidámosle al Señor que esta semana de reavivamiento, esta semana de sacudón, nos sacuda lo suficiente para que nos despertemos. Y saben, también es una campaña evangelística. Y vamos a aprender mañana que en la preparación necesaria, y está bien claro en la parábola, el que no esté alumbrando no va a entrar. Si tú no estás trabajando para alumbrar el camino de la venida del Señor,
No importa cuánto te sepas de memoria la profecía, no importa cuántos cargos tengas en la iglesia, no importa cuántos años tengas en el pueblo de Dios, si no estás trabajando en favor de las almas, la puerta se te cerrará en las narices. Pídele al Señor que mañana no vengas solo. Pastor, el gimnasio está más grande que esto, ¿verdad? Ok, ¿ya escucharon? Está más grande que aquí. Y hay suficiente espacio para todos los que ustedes inviten. Invítenlos, tráiganlos. Sobre todo personas que aún no han hecho la decisión más importante de entregar su vida al Señor, de sellar su pacto de salvación con Cristo. Y hablando de eso, quizás hay alguno aquí en esta noche que aún no ha tomado esa decisión. Hay alguien aquí que aún no ha hecho ese pacto de salvación con Cristo, porque Cristo fue el que dijo: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. Hay alguien aquí que seriamente está pensando: yo tengo que entregar mi vida al Señor y tengo que tomar el paso del bautismo. Quiero prepararme, porque de verdad quiero salvarme y quiero que se salve mi familia. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo? ¿Quisieras levantar la mano? Amén, el Señor les bendiga. Yo quiero orar por todos los que aún no han tomado el paso del bautismo. Levanten por favor su mano, donde quiera que estén. Amén, el Señor te bendiga a ti y a ti. ¿Alguien más? No te dé vergüenza levantar tu mano. Quiero orar por ti en esta hora. ¿Hay alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo? O quizás, amén, el Señor te bendiga, mi hermano. O quizás fuiste bautizado en otra iglesia, pero no te enseñaron lo que ahora estás conociendo, lo que estás escuchando por la radio. Y ahora sabes que hay una luz y una verdad que antes no tenías. Hay alguien aquí que viene de otra iglesia y quiere decir: pastor, ore por mí, porque yo sé que esta es la verdad y ahora tengo que vivirla. ¿Quieres levantar tu mano así como la hermana? Amén. ¿Alguien más allá? ¿El hermano? ¿Alguna otra persona? Amén. El Señor te bendiga, joven. Bendito sea su nombre. Amén, hermano. Señor le bendiga. Quizás hay alguien aquí que aún fue bautizado en la iglesia adventista, pero se enfrió. Su corazón se marchitó. Ese primer amor que tenía lo perdió. Y está frío totalmente en las cosas del mundo, pero Dios lo trajo aquí en esta hora. Y sabe que necesita tomar una decisión. ¿Hay alguien aquí que tiene el valor de decir: yo soy esa ovejita, pastor? Yo me crié en esta iglesia, yo fui bautizado en esta iglesia, pero ahora necesito comenzar de nuevo. ¿Tienes el valor de levantar tu mano? Amén. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Amén. Amén, el Señor les bendiga. Amén, el Señor te bendiga, joven. Sabes, no te dé vergüenza levantar tu mano. Cristo dijo: los que me confiesan delante de los hombres, yo los confesaré delante de mi Padre. Pero los que delante de los hombres se avergüenzan de mí, yo me avergonzaré de ellos delante de mi Padre que está en los cielos. No te dé vergüenza confesar a Cristo. Amén. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Allí donde estás, dile: Señor, ablanda mi corazón. Quítame este corazón de piedra. Yo quiero sentirte. Quiero de verdad saber que tú me estás llamando, porque yo quiero salvarme. Tú no estás aquí por casualidad. Dios te trajo porque Él quiere tu salvación. Hay alguien más que necesita ese nuevo comienzo en su vida. Amén, joven. Señor te bendiga. Amén, el Señor te bendiga a ti también. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar ese himno que dice: Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. El número 277 en el himnario antiguo. No me sé los números de los nuevos, pero todos conocemos este himno. 277. Salvador, a ti me rindo. Y mientras cantamos las estrofas de este himno,
Yo voy a ir llamando a todos los que levantaron su mano que se acerquen aquí adelante para al terminar el himno poder orar especialmente por ustedes, todos los que levantaron su mano. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo